Buenos días, hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Empezamos en el libro de los Hebreos con el estudio número 1. Terminamos en la lectura con el capítulo 2, verso 4. Ahora vamos a continuar, capítulo 2, verso 5 en adelante, para continuar con el estudio número 2. Sean todos bienvenidos y les invito a que sigan adelante. Dios nos va a hablar. Este libro de Hebreos está muy profundo y vamos a aprender muchas cosas nuevas. Y felicidades a todos aquellos que están ahí sintonizándonos y sigan adelante. Que Dios me los bendiga. La palabra de Dios dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, vamos a meditar en esto que hemos leído. En el estudio anterior hablábamos acerca de la salvación que nos ofreció el Señor por medio del Señor Jesús. Y nos hablaba también acerca de los ángeles, que el Hijo vino a ser superior a los ángeles, pero después de que Él venció a la muerte y después de que subió a los cielos, ya resucitado con un cuerpo glorioso. Aquí, el autor el escritor a los Hebreos nos narra, dice que no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, dice. No sujetó a los ángeles. ¿Cuál mundo venidero? Lo vemos allá en Apocalipsis 21. Donde habla de cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el mundo venidero. Y dice que no sujetó a los ángeles ese mundo venidero. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, o sea, alguien dice, no dice quién, nomás dice alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué es? Bueno, la respuesta la vemos allá en Génesis, donde el mismo Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice que hablaron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los ángeles no fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. El hombre sí. Aunque lo hizo un poco inferior a los ángeles,
Porque el plan de Dios era que estuviésemos aquí en la tierra, no en el espacio, no allá en los cielos como los ángeles, que pueden venir, viajar, y nos hizo un poco inferior a los ángeles. Dice, preguntan, ¿quién es el hombre para que le visites? Pues el hombre, aparte de que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, Dios le puso de su espíritu de vida. Por esta razón es que para Dios valemos mucho. Y aquí menciona, le hiciste un poco menor que los ángeles. Aparte de que nos hizo un poco menor que los ángeles, dice, lo coronó de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Recordemos que a Adán se le dio todo y se le dijo que sojuzgara la tierra. Le dijo que procrearan y tuvieran hijos y se llenara la tierra, la sojuzgaran. Porque el hombre tenía ese poder antes de que Adán cayera. Lo tenía para toda su descendencia. Pero como falló, pues heredó la muerte a su descendencia. Pero el hombre, como dice aquí, lo coronaste de gloria y de honra, no se está refiriendo a Adán. No, se está refiriendo aquí al Señor Jesús y se está refiriendo a todos aquellos que han nacido de nuevo. A esos son los que coronó de gloria. Gloria es sinónimo de poder, de grandeza. El Señor nos hizo grandes. No somos cualquier cosa. Por el Espíritu Santo de Él que vive en nosotros, por eso es que nosotros valemos mucho más. Y por eso es que dice que, aparte de que nos hizo un poco inferior a los ángeles, dice que los coronó de su gloria y de honra y le puso sobre las obras de sus manos. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Porque tenemos ese poder de Dios sobre todas las cosas aquí. Y eso es lo que se dice aquí, le coronaste de gloria y de honra. La Biblia dice, yo honro a los que me honran. Eso dijo el Señor. No honra a todos, a los que le honran. Ahora, los que le honran, pero de espíritu y de verdad, de corazón. Y cuando habla de corazón se refiere de su mente, porque la mente es el corazón del alma. Que estén bien conscientes del pleno conocimiento de Dios. Entonces dice, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Sí, todo. Dice la Escritura que a nosotros somos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir? Que estamos por arriba de lo natural. El hombre natural es aquel herencia de Adán y de Eva que no ha nacido del Espíritu, que no ha nacido de nuevo. Ese es un hombre natural. Pero cuando nosotros nacemos del Espíritu, venimos a ser sobrenaturales. Y es ahí donde dice,
le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, todas las cosas. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y si somos más que vencedores, quiere decir que estamos por arriba de todas las cosas. O sea, no a todo el hombre natural, sino el hombre espiritual. El hombre que ha nacido de nuevo. A eso se está refiriendo aquí. Y luego dice, miren, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no vemos, dice, porque ahorita estamos en este cuerpo carnal, aunque somos espirituales, pero estamos en este cuerpo carnal y tenemos limitaciones. Pero dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Oigan, aquí está hablando de Jesús. Acá estaba hablando de todos los hombres que nacieron del Espíritu. Y aquí está hablando de Jesús. Jesús se despojó de su poder y su gloria y vino a nacer naturalmente. Él vino a nacer de María. Fue hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, dice la palabra. Pero él todo lo venció con el poder de la palabra. El Señor Jesús se la pasaba orando. Cuando él nació, fue creciendo, lo cuidaron y dice que él aprendía la obediencia. Y aparte fue aprendiendo las escrituras, porque fue instruido en las escrituras. Si algo tienen los judíos, es que a sus hijos lo primero que les inculcan es la palabra de Dios. Aunque no entendieron bien cuando iba a venir a visitarlos el Señor, Dios iba a venir a visitarlos. Por eso habla en la profecía, dice que Emanuel, habla de Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él iba a venir a visitarlos, a visitar a la humanidad. Y vino. Y no lo reconocieron. Era necesario que él se despojara de su poder y su gloria y venir a humillarse hasta la muerte, a darse en sacrificio por la expiación de nuestros pecados. Era necesario. La Biblia dice que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así lo estipuló Dios. Y eso fue allá cuando se celebró la Pascua. Allá fue cuando tuvieron que sacrificar el primer animal, el primer cordero, para la expiación de sus pecados, para que el ángel de la muerte pasara por alto, pasara y no hiciera alto en esa casa, no hiciera estragos para matar al primogénito. Cuando Dios mandó eso, a matar al primogénito de todo Egipto, incluyendo al hijo de Faraón, porque no quería liberar a su pueblo, lo tenía de esclavo. Entonces, allá fue cuando Dios llegó a liberarlos. Y ahí instituyó la Pascua. Ahí fue donde les dijo que tenían que celebrarlo. Siempre. Y por eso se celebra. Cada año se celebra la fiesta de la Pascua. Porque era una fiesta. Allí en Egipto empezó en la familia. Porque tenían que comerse un cordero. Uno tenía que sacrificarlo. Tenían que desangrarlo. Y con la misma sangre poner en el marco de la puerta, poner sangre, pintarle
No digo formarle una cruz, porque la Biblia no dice que se le formara una cruz, sino dice que con la sangre marcarían el dintel, dicen dintel, que quiere decir el marco de la puerta, para que el ángel de la muerte que venía a matar al primogénito no dañara a nadie de esa casa, porque eran del pueblo de Dios. Y esa sangre los cubría, ese sacrificio de ese animal, y tenían que comérselo, acabárselo. Dice que si no se lo acababan, una familia, que se juntaran dos para que se lo acabaran, y todo lo demás que les llegara a sobrar poquito ahí, el estiércol, toda la piel y cabeza, todo eso que no se lo iban a comer, dice que tenían que quemarlo, incluyendo carne que les quedara, tenían que quemarlo, y con la sangre tenían que pintar el dintel de la casa, de la puerta, perdón. Esa era la Pascua. Ahí instituyó el Señor que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, entonces el ángel de la muerte llega donde hay pecado y mueren. Pero aquellos los libró el cordero y el sacrificio y la sangre. Al mirar el ángel de la muerte, la sangre se iba de paso y no hacía estragos ahí. Y ahora sigue siendo lo mismo. Jesús se conoce como el Cordero Pascual, porque Dios instituyó esa fiesta cada año. Y tenían que ofrecer, se le conoce como el día de la purificación. Tenían que ofrecer sacrificio, dos animales. ¿Y qué hacía el pueblo? Llevaban lo peor, llevaban lo enfermo, lo flaco, lo débil, el desecho. No llevaban de lo mejor. Vemos cuál fue el problema con Caín cuando mató a su hermano Abel. Porque Caín llevó cualquier cosa, Abel llevó lo mejor. Abel era pastor de ovejas. Dice que llevó lo mejor. Y allí instituyó que se celebrara la Pascua y deberían de llevar eso. Corderos, toros, depende la ensarta de pecados que tuviera la persona. Y tenían que confesárselos a un sacerdote. De ahí saca el catolicismo que le confiesen los pecados a ese hombre. Pero no es para ellos, eso no nos concierne a nosotros, eso fue en la ley. Entonces, ellos ofrecían lo peor, y fue cuando Dios dijo: basta, no quiero más sacrificios, ahora yo les voy a dar lo que me van a sacrificar, y sin ese sacrificio no hay remisión de pecados. Y hasta los 400 años fue que los volvió a visitar. Imagínense todo el tiempo que los dejó, 400 años. Ese tiempo se le conoce como el tiempo del silencio. Desde el último profeta Malaquías, ahí termina el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, que empieza con el nacimiento de Jesús, hubo 400 años de silencio. Esos años fue que Dios los abandonó porque le ofrecían basura, porque Dios no es cualquier cosa, Dios no es cualquier persona, no, Dios es el Todopoderoso, Dios es el Todopoderoso, y por lo tanto nosotros debemos de honrarlo, alabarlo, adorarlo. Para eso nos creó, para la gloria de su nombre. Ahora, nosotros como nos creó para eso, el hombre no lo ha entendido y se vanagloria a él mismo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que
Jesús, el Señor les iba a proveer el cordero que iban a sacrificar, que fue el Señor Jesús. Y eso lo descubrió Juan, lo dio a conocer, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán. Los que han leído la Biblia saben la historia, cómo Zacarías, que era el padre de Juan, era sacerdote, ya su mamá era estéril, era vieja, y también él ya era viejo, y en su vejez les dio ese niño. Que la mujer de Juan, la mamá de Juan el Bautista, era Elizabeth, se nombraba, y era prima de María, la mamá de Jesús. Entonces, ellos tuvieron a Juan el Bautista y les dijo el ángel que se le apareció a Zacarías en el templo, le dijo que le iban a poner por nombre Juan, porque él iba a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista. Y a pesar de que eran primos, no se conocían. Cuando Juan el Bautista ya andaba bautizando en el río Jordán, Jesús, cuando empezó su ministerio, antes de empezar su ministerio, fue al río Jordán para que lo bautizara Juan. Y ahí es donde, si ustedes han leído los evangelios, ahí lo narra todo. Donde dice que cuando llegó Jesús, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Cuando lo miró que iba a él, extendió su mano a la multitud y les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que cubre, que quita, desarraiga de raíz. Y este es el Cordero de Dios. Ese es el sacrificio. Antes era el sacrificio de los animales. Dios dijo: yo les voy a dar lo que me van a sacrificar, y sin ese sacrificio no hay remisión de pecados. Y fue cuando vino Jesús, se ofreció a venir, y el Padre lo mandó a sacrificar. Él sabía lo que venía. Por eso cuando lo defendió Pedro, que sacó la espada y lo reprendió el Señor: ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas? Dice: guarda tu espada. Porque él sabía lo que venía. Él venía como cordero a dar su vida, su sangre por nosotros. Hay de aquel que no lo acepte. Hay de aquel que rechace la palabra del Señor. Hay de aquel o de aquella que diga: yo no creo eso, yo no creo en la Biblia, yo no creo en las religiones. Y bueno, si no crees en la religión está bien. Ni yo lo creo. Yo creo en la palabra de Dios, que fue hecha por hombres, pero no fueron cualquier hombre. Fueron alrededor de 40 hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. A tal grado que Pablo dijo que si algún ángel bajara del cielo con otro evangelio diferente al que ya le había predicado, no le crean, dice. Si algún otro predica otro evangelio diferente al que ya les he predicado, sea maldito. Si yo voy a ustedes con otro evangelio diferente, dice, no me crean. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba siendo inspirado por Dios. Jesús dijo: no se preocupen lo que han a hablar, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Ahorita yo estoy aquí. Mucha gente dice: no, hermano, usted se sabe la Biblia al derecho y al revés. Una vez me dijo un hermano, le dije: que el Señor lo reprenda. Le dije: yo me la sé al derecho, al revés se la sabe el diablo. Y no me sé toda la Biblia. No, yo leo la Escritura, y cada vez que la leo, si miran mi Biblia ya está bien viejita. Ya van 3 que me he acabado, y con esta 4. De tanto leer se dañan las hojas, se rompen. Miren, a veces le pongo hasta tape. Aquí tengo el tape para ponerle donde al abrirlas ya se rompen, para cuidarla. Tengo muchas Biblias nuevas ahí de diferentes, pero esta es con la que empecé los estudios y me gozo. Tiene una letra buena. Miren, estoy sin lentes. A veces me pongo los lentes porque luego siento mal mis ojos. A veces, pero ahorita ya me operaron este ojo y me siento bien.
Entonces, volviendo al punto, eso es bien importante, que sin sacrificio ni derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y lo que estábamos leyendo acá, en el Hebreos 2:9, dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Claro, dice la Escritura que cuando subió al cielo, dice que fue coronado de gloria y de honra y fue sentado a la diestra del Padre. A causa del padecimiento de la muerte. O sea, porque sufrió la muerte, cumplió. Y lo cumplió siendo hombre, con el poder del Espíritu Santo, cuando llegó su tiempo y que empezó su ministerio. Por eso, cuando toda persona que nace de nuevo del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ahí empezamos también nuestro ministerio. No como pastor, si eres llamado, pues como pastor. Pero tu ministerio, ¿cuál es el ministerio de todos cristianos? Pues llevar la carga de Cristo. Él dice, echen en mí sus cargas y lleven mi carga. La carga de Cristo era predicar el evangelio a toda la humanidad para que no se pierda. Y nuestras cargas son nuestras necesidades, nuestros problemas. Échenlos a mí, dice, echen en mí sus cargas. Pero mucha gente no lo cree y ahí anda cargando su ensarta de cargas, de su carga. Entonces, dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura. Ahí vemos que cuando tú estás haciendo tu trabajo como cristiano, viviendo la palabra, predicando la palabra, y si tienes trabajo secular, pues claro, todos los cristianos lo tenemos. Yo lo tuve, ya me retiré. Pero es importante entender esto. Es importante entenderlo. Jesús se hizo hombre y cumplió su ministerio. Y nos invita a nosotros para que no andemos parloteando por allá, para que nos adentremos en la Escritura y para que así podamos nosotros vivir una vida que Dios quiere que vivamos. Desde aquí, desde esta tierra. Dios quiere que vivamos en paz, que vivamos en santidad. Y por eso nos dio el poder del Espíritu Santo. El mundo no puede vivir como Dios quiere porque no tiene el poder, no puede aunque quiera. Los que no son drogadictos son prostitutas, los que no son avaros, borrachos, de todo. Y así está el mundo lleno de todo eso. Y mientras no nazcan de nuevo, no pueden ser nuevas criaturas. No puede ser renovada su mente. Porque todos nosotros es la renovación de nuestro entendimiento que nos lo renueva el Espíritu Santo. Ahí sí, como dice la gente, te lavan el cerebro. Pero es la palabra la que entra, porque la palabra es viva, es agua viva y te lava el cerebro, te limpia, te deja como nuevo. Entonces, eso es necesario. Pero es la palabra, no la religión. La gente religiosa es la más hipócrita. Jesús mismo se los dijo a los fariseos y saduceos. Esas religiones que en aquel tiempo, y sabían la palabra. Sabían la palabra. Por eso Jesús dijo todo lo que dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés, o sea, en la ley, se sientan, o sea, lo saben, lo conocen. Todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Eran religiones, conocían la palabra, pero no la atendían. La querían vivir a su manera y no a la manera de Dios. Aquellas religiones sí sabían la palabra. Ahora hay muchas que están peor. Ignoran la palabra porque tienen ciertas limitaciones. Vas con otra religión y tiene sus limitaciones también, todas.
En cambio, los fariseos estaban sentados y los escribas sobre la cátedra de Moisés sabían. Fíjense, a tal grado que les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues van en busca de un prosélito, o sea, un discípulo. Andan predicando. Y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Eso les dijo a los fariseos, que era una religión que se sentaba sobre la cátedra de Moisés. Ahora, ¿cómo estarán todas estas religiones en este tiempo? Que no están sentadas en la cátedra de Moisés o digamos, en la doctrina de Cristo en este tiempo. Que no están basados, cimentados en la doctrina de Cristo o en la doctrina de los apóstoles. También hacen lo mismo, van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. Por eso qué importante es que atiendas a la palabra. Yo no estoy aquí por gusto, ni por negocio, ni nada. Estoy aquí porque Dios puso en mi corazón que empezara a compartir estos estudios, parafraseando el Nuevo Testamento. Yo no gano nada. Dedico tiempo, horas. Mira cuántos videos tengo subidos ahí. Son cerca de 400 videos. Los estudios. Y lo hago con gozo porque me disfruto estar aquí leyendo, meditando, porque estoy hablando, pero mi mente está en muchas cosas para poderte expresar, enseñar, exponer todo como Dios quiere. Yo no tengo que ver con ninguna religión. Tengo mi relación con el Señor. Hay muchos que dicen: no, es que no tenemos religión, tenemos una relación con el Señor. Pues qué raro, ¿no? Que tengas relación con el Señor y no le creas, porque esa es la palabra la que tienes que ir. Jesús mismo lo dijo: si no vas a la palabra, ¿cómo vas a poder tener una relación con Él? Mira, aquí lo dice, mira. En el Evangelio de... A ver, Juan. A ver, lo dice... en el Evangelio de San Juan, aquí lo dice, mira, Juan capítulo 8, y vamos a leer el verso 31, mira lo que dice, Juan 8, 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hoy, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Hoy este día, Jesús te está diciendo a ti, bautista, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, de la denominación que seas, te está diciendo a ti, porque dices que crees en Jesús. Aquí dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ahora aplícalo a ti, como lo acabo de mencionar anteriormente. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El verdadero cristiano es el que permanece en la palabra. Ahora, ¿cómo vas a permanecer en la palabra si no la lees, si no la entiendes? Así como el etíope, que no la entendía hasta que fue Felipe y se la explicó. Y el etíope no era cualquier persona, era un alto funcionario, reina de Candace, reina de los etíopes. Estaba sobre todos los tesoros. No era cualquier persona, pero no entendía las escrituras, porque la escritura no se discierne intelectualmente, sino espiritualmente. Entonces aquí les dijo que si permanecen en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Ese es el verdadero cristiano. Pero mira, el versículo que viene, por eso te traje, en el verso 32, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y conocerán la verdad. ¿Cómo vas a conocer la verdad?
por medio de la escritura. Y cuando habla eso, ahí más adelantito, Juan 14:6, aquí lo dice, mira. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es Jesús? La verdad. Cuando está diciendo acá en el verso 32, cuando está diciendo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, se estaba refiriendo a Jesús mismo, porque Él es la verdad. Es cuando tú permaneces en la palabra, eres un verdadero cristiano porque conoces a Cristo. Cristo es la verdad. Casi todas las religiones dicen, no, es que no predicamos religión. Predicamos una relación con Dios. Tenemos una relación. ¿Cómo vas a tener una relación si no conoces su palabra? La palabra es la que te va a llevar a conocerlo, a conocer la verdad que es Cristo. Y sin la palabra no puedes hacer nada. Entonces, eso es bien importante. Por eso seguimos en Hebreos, donde dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, o sea, refiriéndose a Jesucristo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí el escritor a los Hebreos? Que convenía a Cristo, porque Él es el autor de esto, cuya causa son todas las cosas, por cuya causa convenía, dice, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, oiga, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. O sea, que perfeccionase a los hijos que va a llevar a la gloria por esas aflicciones, por esos sufrimientos. Cristo, que Él es, dice, al autor de la salvación de ellos. O sea, Cristo le convenía, que tenía que pasar por eso porque le convenía para llevar muchos hijos a la gloria. Oiga, muchos hijos. Ahora, ¿dónde podemos ver nosotros si somos hijos de Dios? Vamos a ver aquí en el Evangelio de San Juan también. Capítulo 1, miren, ahí está. Capítulo 1, versos 11 y 12. Vamos a leer el 10. Refiriéndose a Jesús, dice, en el mundo estaba, o sea, Jesús, y el mundo por Él fue hecho. Jesús hizo todas las cosas, pero el mundo no le conoció. Oiga, no le conoció y ni le conoce todavía, porque lo vas a conocer por medio de las Escrituras, como lo mencioné hace un rato, ahí Juan 8:32. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, cuando permaneces en la palabra. Ahora, aquí dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Cristo vino por los judíos, porque era la promesa de Dios que le hizo a Abraham. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, mira, aquí ese corresponde a nosotros. Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a los judíos en aquel tiempo, hay una coma, y luego dice, a los que creen en su nombre, esos somos nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, en aquel tiempo lo recibieron, más a todos los que le recibieron en persona, porque andaba aquí. Y luego dice, a los que creen en su nombre, es recibir el Espíritu de Cristo, creyendo en Él, recibiendo el Espíritu de Cristo.
entonces es cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios. Es lo que dice aquí: a los que creen en su nombre les dio potestad. Potestad es poder, de ser hechos hijos de Dios. Hasta entonces somos hijos de Dios. Y nos lo confirma Pablo a los Romanos, capítulo 8, en el verso 9. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9. Dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pablo les estaba mandando esta carta a la iglesia de Roma, porque los de la iglesia se creían bien puros, bien buenos, pero andaban haciendo cosas malas. Por eso Pablo les menciona esto. Dice: mas ustedes no viven según los deseos de su carne, sino los deseos de su espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que nos guía, es el que nos hace vivir conforme a los deseos del Espíritu, ya no conforme a los deseos de la carne. Y aquí lo dice. Todo el capítulo 8, desde el versículo 1, habla bien claro ese punto. Y por eso termina diciendo el verso 9. Dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga, aquel tiempo lo recibieron en persona, ahora lo recibimos en espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿y qué pasa cuando lo tenemos? Ahí está la respuesta, miren el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Que cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, dice que tu cuerpo ya no vive bajo los deseos de la carne, sino bajo los deseos del Espíritu. Es lo que está diciendo aquí, que el cuerpo está como muerto, no que esté muerto, literalmente no está muerto, sino que dice: el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, es cuando ya no te deja el Espíritu Santo vivir en los deseos de tu carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es pecado. A él lo dice Romanos 8 antes. Aquí está versos 5 y verso 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. De modo que cuando nacemos del Espíritu, tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros, nuestro cuerpo queda muerto para el pecado, y los pensamientos de nosotros son los pensamientos del Espíritu. Y dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso, cuando Cristo entra a nuestro corazón, el Espíritu de Cristo entra a nuestro corazón del alma, que es la mente, en ese momento cambia nuestra mentalidad. Ya somos nuevas personas, tenemos la mente de Cristo. Dice ahí más adelante, dice: pero más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, habla la mentalidad de Cristo. Pensamos así como Cristo, ¿verdad? Entonces es importante entender esto. Y el cuerpo, como les digo, queda muerto para el pecado. Seguimos con Hebreos. Dice, verso 11, Hebreos 2:11: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu Santo. Y los que son santificados son los que hemos recibido el Espíritu Santo. Ese es el que nos santifica. O sea, ¿qué es santificar?
nos aparta, nos saca del mundo de maldad, de pecado, para el servicio de Dios. Que allá le fallas, porque estamos mezclados en este cuerpo de muerte. Pero dice la Escritura que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Porque no vives en el pecado, como el mundo. Puedes cometer pecado en tus debilidades. Ahora, no es excusa para hacerlo. Pero sábelo que tienes el poder y que el Señor no te va a dejar. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Es lo que te está diciendo aquí. Sigue diciendo: el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando Jesús. Somos hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice, pero también somos hijos de él. Y por eso dice: he aquí yo, o sea Jesús, y los hijos que Dios me dio, o sea el Padre. Dice que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo lleva. Dice que Él es el que nos da a Cristo. Por eso dice aquí: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Oiga, así como los hijos participaron de sangre y carne, o sea nosotros, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. O sea, era necesario que en carne y sangre, al igual que nosotros, viniera para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. El diablo está destruido. Ya se espera nada más el día del juicio. La Biblia dice que el diablo ya ha sido juzgado. Ya cuando venga el juicio final, ahí vamos a ver, dice que el diablo, Apocalipsis 20:10, dice que el diablo que engañaba a la humanidad es lanzado al lago de fuego. Entonces, dice aquí: al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mire, aquí lo dice bien clarito. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, y librar a todos los que por el temor de la muerte, o sea, todo el mundo, librarnos, porque la gente del mundo tiene temor de morir. Un cristiano no tiene temor de morir porque sabe a dónde va. Pero una persona del mundo sí tiene temor de morir. Y aquí lo está diciendo Pablo: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, a servirle al pecado, porque el pecado es su amo. Dice: Él se enseñoreará de ustedes, el pecado. Y estaban en servidumbre, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Oiga, los ángeles que pecaron, aquellos ángeles, no se está refiriendo a los demonios, se está refiriendo a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquellos ángeles que abandonaron su morada y vinieron y tomaron cuerpo de hombres y tuvieron relación con mujeres. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que no guardaron su dignidad y que se hicieron hombres y tuvieron hijos e hijas. Fueron los grandes gigantes. Dice que eran gigantes. Tuvieron hijos e hijas.
A esos ángeles dice que Dios no los perdonó. No los perdonó. Ya no volvieron a regresar allá. Ya no volvieron a ser ángeles. Esos, dice la escritura, que esos cuando mueren están en cárceles de densa oscuridad. En cambio, los demonios no están en cárceles de densa oscuridad. Los demonios andan alrededor buscando a quien destruir. Son hijos del diablo. El diablo se le conoce como la serpiente antigua. Entonces, si el diablo es la serpiente, pues todos los demás son viboritas también, los demonios, ¿verdad? Entonces, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, socorrió a la descendencia de Abraham porque Abraham hizo el pacto con él. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y dice aquí que no socorrió a esos ángeles, sino socorrió a la simiente de Abraham. Dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Cristo debería de ser en todo semejante a nosotros. Y así lo fue. Cristo se cansaba, Cristo sufría, lloraba, se enojaba, se divertía. Vemos cuando fue a las bodas de Caná. A unas bodas, era una fiesta. A la fiesta no se va a aburrirse o a estar cara de sargento mal pagado. Celebraban la fiesta de la Pascua. Jesús celebraba todas las fiestas tradicionales instituidas por Dios en la ley. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Son muchas fiestas. Jesús las celebraba. Entonces aquí dice que debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, ¿cómo es que Cristo iba a conocernos mejor? ¿Entendernos? Pues cuando Él se hizo semejante a nosotros. Por eso es que nos entiende. A Jesús, que era Jesús, llegó el diablo a tentarlo, pero lo venció con el poder de la palabra. Entonces, ¿por qué tú no vences? Porque ignoras la palabra, porque no te adentras a la palabra. Eres un cristiano superficial que te conforma solamente a la religión, ir el domingo a tu culto y cantarle, dar tu diezmo, tu ofrenda, si es que eres que lo das, y ya. Y no es así. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, venimos a ser siervos de Él y debemos de trabajar para Él a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en conclusión, en todo tiempo. Entonces Cristo dice que Él debía ser semejante a todos nosotros para venir a ser misericordioso, para podernos entender, y para venir a ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, el sumo sacerdote era el que expiaba los pecados del pueblo. Era el sumo sacerdote el que entraba al lugar santísimo. Y era cuando Dios bajaba allá en el templo, porque el templo tenía el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El lugar santo era para los judíos, el atrio era para los gentiles, y el lugar santísimo era exclusivamente para los sumos sacerdotes, que tenían que entrar ahí descendía Dios, donde tenían el arca del pacto. Ahí en el arca del pacto, donde tenían las piedras de las tablas de Moisés que quebró, la vara de Aarón que reverdeció, tenían el maná del cielo que cayó, también tenían ahí como testimonio. Ahí estaba el arca del pacto, y ahí era donde bajaba Dios y hablaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote
el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, confesando sus pecados de él a otro sumo sacerdote, y ya de ahí entraba con la sangre del sacrificio, de lo que el sacerdote, el otro, a quien le había confesado sus pecados, le decía: sacrifica un par de pichones o un par de toros, depende de sus pecados que tuviera. Porque aunque eran sumos sacerdotes, también eran pecadores. Al igual que hoy en día, aunque somos pastores, pero también somos pecadores. No, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, dice. No hay quien busque a Dios. Nosotros no somos justos por nuestros méritos. Nosotros venimos a ser justificados por Cristo. Por Cristo somos justificados. Nada más. Por esa razón es que entraba el sumo sacerdote con la sangre de los animales, se cubría el pecado y entraba amarrado del pie con un cordón de seda y tenía unas campanitas, y ese cordón quedaba de fuera y él entraba arrastrándolo. Llegaba, pero el cordón quedaba fuera, porque él allá se pasaba días hasta que Dios bajaba, hablaba con él y tardaba tiempo hablando. Y ya salía y el pueblo estaba afuera esperándolo para decirle lo que deberían de sacrificar por sus pecados. Porque antes de entrar el sumo sacerdote, después de que él confesaba sus pecados, ya que él sacrificaba, entonces ya toda la demás gente también le confesaban sus pecados a él, y él era el que entraba al lugar santísimo y hace lo que dice aquí: para expiar los pecados del pueblo. Era el sumo sacerdote en aquel tiempo. En este tiempo es Cristo el que expía nuestros pecados. Entonces ya, si el sumo sacerdote entraba y estaba en pecado, dice la escritura que caía muerto cuando la presencia de Dios, su santidad, con todo su poder y su gloria descendía. Dice que al instante caía muerto el hombre, si es que entraba en pecado. Y por esta razón es que llevaba ese cordón, porque de ahí respondía si estaba con vida. Y si no respondía, entonces quiere decir que estaba muerto y lo sacaban a rastras, porque nadie podía entrar a ese lugar. Eso era. Entonces ahora nosotros tenemos a ese sumo sacerdote que no entró al lugar santísimo hecho de hombres, al templo, al tabernáculo. No entró ahí, sino entró al templo de Dios. Entró allá la presencia misma de Dios. Allá entró una vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba cada año para expiar los pecados de muchos. En cambio, Cristo entró allá una sola vez para siempre. Por eso, cuando llegas, recibes a Cristo en tu corazón, te perdona todos tus pecados, te hace hijo de Dios, y desde ese momento tú ya eres hijo de Dios y tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. Y desde ese momento tu deber es alimentarte para estar fuerte espiritualmente y no caigas, y para que lleves fruto. Muchos no se alimentan, no se fortalecen y son débiles y caen y cometen pecados, pero no se pierden, no se van a perder, porque las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Y Jesús entró una sola vez y para siempre. No va a estar entrando cada rato para venir a limpiarte tus pecados y otra vez. No, es una sola vez y para siempre. Y cuando tú te cometes pecado y le fallas a Dios, le pides perdón, te arrepientes. Cuando te adentras a la palabra, ahí encuentras a Dios hablándote y te quebranta, te arrepientes, y es cuando Dios te perdona y te restaura nuevamente. Pero tú la salvación no la pierdes. No la pierdes como muchos enseñan. No. Desde que eres hijo de Dios, ya eres hijo de Dios. Ya no vas a vivir, porque ese espíritu es el que te guarda, te santifica. Tu deber es como el niño recién nacido, buscar la leche espiritual no adulterada, dice Pedro, refiriéndose a la palabra. En este caso, el niño recién nacido busca el pecho de la madre para alimentarse. Y espiritualmente hablando, cuando nos convertimos a Cristo, nuestro deseo de nosotros es buscar más y más y más.
Yo recuerdo en mi caso cuando me convertí a Cristo, yo deseaba, dejé un año de trabajar. No trabajé, pagaba mi renta y todo, comida con mi familia, y un año no trabajé. Me dediqué especialmente a estudiar la Biblia, a comprar libros. Le decía yo al pastor qué libros me recomendaba, y compré un montón de libros. Y así fue donde fui adquiriendo más conocimiento. La palabra me adentraba, y libros espirituales, que libros que de verdad me enseñaban, porque hay mucha basura también de libros, porque la mayoría de religiones tienen sus líderes y hacen sus libros. Entonces tienes que tener cuidado con eso. No todos los libros de verdad son lo que dicen. Tienen que ir siempre con la palabra. Entonces, ya para terminar, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, como Cristo fue humano, nos entiende, es misericordioso, y como él sufrió y fue tentado, también dice que nosotros es poderoso, dice, para socorrer a los que son tentados. O sea que cuando el diablo llega y te tienta, el Señor siempre está ahí, pero tú tienes que tener, ¿qué? Su palabra. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 2. Es para mí un privilegio haber compartido este estudio. Deseo de todo mi corazón que Dios les haya hablado, los haya motivado a seguir adelante. Y si la palabra te ofendió o te ofendiste por lo que hablaba yo de la palabra, bueno, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es como cuando estás enfermo, tienes alguna lastimadura. Para que pueda ser sanado tienes que ser tratado, y en el tratamiento es donde hay ese dolor, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues fue un placer haber estado aquí con ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.